Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un saludo afectuoso, cariñoso a todos mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz de Mérida. Que el Señor les bendiga. Y así también le doy la bienvenida a todo aquel que se sume a esta breve cápsula de estudio bíblico. Estamos tratando de esta manera pues de compensar la ausencia de un entorno todavía pues disponible para nuestros estudios bíblicos. Gracias a Dios nos podemos congregar domingo a domingo, pero todos nuestros demás escenarios de estudio fueron todavía cancelados. Así es que pues por este medio vamos a estar recordando algunos asuntos importantes, asuntos que tratamos domingo a domingo, pero vamos a ampliar un poquito más el estudio, la reflexión, de manera que podamos pues mantener pues un poco más vivos estos pensamientos, en la esperanza de que también podamos asimismo movernos del ser oidores al ser hacedores de la palabra. Estamos estudiando esta serie de enseñanzas que hemos llamado la zona cero. En una catástrofe, ya sea de guerra o como una pandemia en la que nos encontramos, la zona cero es el área donde más se ve el impacto del problema. Es el área donde comienza de hecho a diseminarse el problema, ya sea un virus o ya sea el daño de una bomba atómica o ya sea cualquier otra circunstancia que afecte a una comunidad o una sociedad completa. Y entonces, partiendo de esta idea, hemos propuesto que cuando se trata de hablar del daño que hoy podemos ver evidente en gran parte de nuestro país a nivel de moral, a nivel de justicia, equidad, a nivel de valores, este daño comenzó en la zona cero, que es el hogar. El hogar es la zona cero de una sociedad. Y por eso mismo entendemos que una nación se transforma desde el hogar. No pretendemos que venga un partido político del color que sea o un mesías político del origen que sea a cambiar las cosas de arriba hacia abajo. La realidad es que la zona cero es el hogar, donde comienza la formación de una nación o el colapso de la misma es en el hogar. Y por eso mismo pues entendemos que fue una buena medida esto de quédate en casa. Es decir, nuestras autoridades, por ejemplo, al darse cuenta que esta pandemia era de dimensiones bastante peligrosas, lo que hicieron fue mandar a cada ciudadano a su casa. Dime tú, ¿dónde podría estar más seguro un ciudadano sino en el hogar, donde tiene pues a su familia, a su gente, su respectivo escenario de comodidad? El estar en casa representó y ha representado hasta este momento el aislamiento para la protección de la salud en el entorno más seguro posible. Si hubiese otro entorno nos habrían mandado para allá, pero se confirma que la casa es el entorno más seguro, el entorno central y la zona cero, el lugar desde donde se empieza a ver la transformación de una nación. Ese es el punto de lo que estamos estudiando a partir de aquí en estas cápsulas de estudio bíblico. El hogar es la zona cero. Y precisamente entendiendo que una nación se transforma desde el hogar, pues vamos a construir un acrónimo a partir de esta palabra hogar para ir pues analizando los diversos aspectos que tienen que ser rendidos al señorío de Cristo, si es que esperamos que en verdad nuestro hogar se convierta en una fuente de cambio, en un motor de transformación para nuestra sociedad, para nuestra nación, que es parte de lo que nosotros esperamos como señal de que el reino de los cielos está aquí. Así es que construyamos este acrónimo y partamos de la letra H de hogar. Cuando hablamos de la letra H vamos a pensar en hábitos. En un hogar se construyen los hábitos que hasta el día de hoy nosotros ejercemos.
Todos nosotros provenimos de un hogar en el cual recibimos pues cierta educación, ciertos pensamientos y nos hicimos de ciertas costumbres, y todo esto conforma nuestros hábitos. Todos nosotros somos personas de hábitos. Desde que nos levantamos seguimos ya una rutina muy particular, ya sea ir al baño, hacer ejercicio, bañarse, desayunar, pero ni siquiera ese orden es el mismo en todos los casos. Tú tendrás tu propio orden de vida, tus propios hábitos, una forma de vestir, una forma de caminar, ciertos lugares que frecuentar, ciertas prioridades que atender. Hay gente que ve como importantísimo salir a hacer ejercicio todas las mañanas. Hay gente que ve como muy importante orar antes de levantarse. Lo que hace la diferencia de una a otra forma de vivir, de una a otra agenda de hábitos, es precisamente cómo fuimos formados. Claro, los hábitos se pueden cambiar a lo largo de nuestra vida, pero por lo general estos hábitos son formados desde el hogar. De ahí que en la Biblia es importante entender que a lo mejor, aunque no vamos a encontrar la palabra hábitos, si tú la buscas, estoy seguro que no la encontrarás como tal, pero sí sus sinónimos. Por ejemplo, un sinónimo de hábitos es el término costumbres. Y allá en Ezequiel 11:12, Dios le reclamó a su pueblo que en vez de mantenerse en sus estatutos y obedecer sus decretos, su pueblo se adaptó a las costumbres de las naciones que los rodeaban, ¿sí? Las naciones incrédulas, las naciones paganas, tenían sus propias costumbres, sus propios hábitos, y el pueblo de Israel, en vez de moldear a sus hábitos y sus costumbres alrededor de la obediencia a la ley de Dios, lo que hicieron fue igualarse a la cultura, a las costumbres de sus vecinos. Aquí lo que vemos ya es una contraposición del estilo de vida que Dios quería para su pueblo y el estilo de vida que practicaban sus vecinos. Prácticamente todos nosotros aprendimos nuestro estilo de vida, aprendimos nuestros hábitos desde el hogar. Cuando una persona se casa y empieza su vida matrimonial, una de las primeras cosas que va a pasar es que hay un choque de estilos de vida, porque el hombre y la mujer provienen de su respectivo hogar, donde las cosas se hacían de una manera, se comía a cierta hora, se arreglaba la casa de cierta forma, se le daba importancia a ciertos aspectos, y no es que uno u otro estén mal, sino que simplemente sus hábitos van a chocar, son diferentes en muchas ocasiones, y de ahí que necesitan pues bastante sabiduría para poderse llevar bien, para poderse comunicar, para poderse entender. Pues bien, el pueblo de Israel no tenía que adaptarse a los hábitos de las naciones incrédulas, sino que tenía que mantenerse firme en moldear su rutina, sus costumbres alrededor de la obediencia a la ley de Dios. El Señor mismo lo dijo ahí en Levítico 20:23, le dijo a su pueblo: no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Nuevamente, no está allí la palabra hábitos, pero sí está la palabra prácticas. Y Dios le dice a su pueblo aquí: no quiero que se igualen a las prácticas de las naciones. Ellos tienen su forma de vivir, tienen su forma de actuar. Ustedes deben ser diferentes. Tú sabes, en la Biblia vemos que Dios le dice a su pueblo muchas veces: ustedes serán santos, diferentes. Ustedes deben ser agradables para mí. De ahí que entonces podemos ver que costumbres, prácticas, hábitos son sinónimos, y cuando hablamos entonces de hábitos estamos hablando de lo que la misma Biblia se refiere con estos otros términos: prácticas y costumbres. Mira cómo Tito capítulo 2 versículos del 11 al 14 es muy enfático también en decir que la gracia de Dios está relacionada con nuestras obras. Si somos cristianos, si somos parte del pueblo de Dios, lo hemos sido por gracia, lo hemos sido por la pura misericordia de Dios, no por obras, no por méritos. Pero esta gracia se manifiesta moldeando y transformando nuestras obras. Mira, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que es el estilo de vida que teníamos antes de Cristo, ahora vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente. Más adelante dice que el Señor quiso así redimir a un pueblo que estuviera limpio de toda iniquidad y purificar entonces un pueblo que sea celoso de buenas obras. Quiero poner un poquito de énfasis en estos tres términos en los cuales dice Dios que debemos vivir: sobria, justa y piadosamente. Dios nos ha dado su gracia para que por esta gracia nosotros tengamos vida y un estilo de vida diferente, costumbres, obras, prácticas, hábitos que se caracterice por la sobriedad, la justicia y la piedad. Así quiere el Señor que vivamos sobria, justa y piadosamente. Hablemos rápidamente de qué significa esto de sobriedad. A lo mejor viene a tu mente sobriedad como lo opuesto a ebriedad, y tiene sentido porque estar ebrio es estar fuera de control, o al menos estar fuera de un autocontrol, es estar bajo el control del alcohol o de una sustancia nociva como las drogas, y pues se pierde toda inhibición, se pierde toda barrera moral, se pierde todo control. Una persona ebria es un peligro en el volante, por ejemplo, porque no tiene control ni de sí mismo. ¿Cómo va a tener control de un automóvil? Entonces, cuando hablamos de sobriedad, aquí la pregunta que debemos hacer es: ¿qué me controla? Si Dios quiere que yo viva sobriamente, entonces debo vivir bajo el control de Dios. Mi vida debe estar controlada por su ley, por su carácter. ¿Qué me controla? ¿Qué me gobierna? ¿Qué deseos toman control de mi mente, de mis pensamientos, de mi corazón? ¿Bajo quién estoy siendo gobernado? Esa es la idea de sobriedad. Nuestros hábitos revelan eso, que nos gobierna. Pero no solo debemos vivir sobriamente, sino también justamente. Y recuerda que aquí es donde el pueblo de Dios tiene que ser luz en medio de las tinieblas, donde el mundo aplaude la mentira, la tranza, la impunidad, donde el mundo celebra que alguien se salga con la suya haciendo trampa. Nosotros estamos llamados no a ser partícipes de las tinieblas, sino a vivir como luz en medio de las tinieblas. Y esto tiene que ver con el sometimiento a la ley de Dios. Recuerda que Cristo no vino a abrogar la ley, Cristo vino a librarnos de la condenación de la ley, pero la ley sigue siendo la norma de vida para el cristiano. De hecho, es la norma de vida para el cristiano, de manera que en sometimiento a la ley es como vivimos de una manera justa, ¿sí? Ese es un problema para nuestra cultura, porque en México estamos acostumbrados a una cultura del tipo: el que no tranza no avanza. La gente celebra el salirse con la suya, que no te atrapen, hacer un mal sin que te cachen. Y bueno, aquí es donde tenemos que vivir justamente, no en el reino de la tranza, sino en el reino de la justicia, sobriamente, bajo el control y dominio del Señor, justamente, en obediencia a la ley, en sometimiento a la voluntad del Señor, y piadosamente. Piedad tiene que ver con devoción, tiene que ver con el hecho de que Dios sea nuestro sumo bien, que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Cuando hablamos de piedad, hablamos de una persona que podría estar carente de muchas cosas, pero que teniendo a Cristo tiene suficiente para encontrarse en paz, satisfecha y completa. La piedad entonces es también una de las características de la vida cristiana. Podremos tener una salud quebrantada, podremos tener una economía pues bastante apretada, pero aún así tenemos a Cristo, y entonces Cristo es quien sustenta nuestra alma de verdadero gozo y de verdadera esperanza. Estos tres aspectos, sobriedad, justicia y devoción, son los que tienen que evidenciarse en nuestros hábitos. Nuestros hábitos demuestran o que podemos vivir bajo el control de Dios o que estamos siempre fuera de control. Piensa en un borracho, piensa en una persona que es adicta, como le dicen, a las apuestas. Piensa en una persona que no tiene control sobre sus finanzas, no tiene sobriedad, necesita rendirse al dominio de Cristo. Justicia tiene que ver con sometimiento a la ley de Dios y con
vivir precisamente así, justamente, en un hogar donde no se pagan las deudas, en un hogar donde se hace tranza al vecino, en un hogar donde se miente. No hay justicia, y tú sabes, hay hogares completos que están sumidos en círculos viciosos, ¿no? Se miente, se tranza, se engaña, se hace trampa, se saca provecho y ventaja de cualquier situación. No están viviendo justamente. Hábitos de devoción tienen que ver con poner a Cristo en primer lugar, cumplir con el buscar al Señor, cumplir con una verdadera devoción, reflejar que ansiamos, dependemos y necesitamos a Cristo, cumplir y cubrir con nuestras necesidades de una manera que sea notorio que no dependemos en realidad de los bienes materiales, sino de Dios. Observar disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la Biblia, son hábitos que enfocan nuestra devoción. Entonces, así es como se construye un hogar, así es como se debe transformar nuestro hogar, con hábitos que den muestra de sobriedad, de justicia y de devoción. No es nada sencillo porque la cultura en que vivimos es una cultura de engaño, de mentira, de incredulidad. Y aquí es donde nos toca a nosotros como cristianos ser diferentes al mundo. Aquí es donde nos toca ser luz en las tinieblas. Posiblemente el mundo tiene ya una corriente, posiblemente el mundo tiene ya una forma de ser y de vivir, aplaude cosas que Dios repugna, promueve cosas que la Biblia censura, pero aquí es donde nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo aquel hombre de Dios llamado Josué. Plantarnos y decir, bueno, escójanse a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El hogar es la zona cero, y en esta zona cero tenemos mucho que hacer. Desde el hogar es desde donde se va a transformar una nación, una sociedad, y podremos así aspirar a que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. Que el Señor bendiga tu hogar, que el Señor bendiga tu familia, tu vida, que puedas encontrar áreas donde tienes todavía que ser transformado, que puedas identificar hábitos que deben ser corregidos, y asimismo hacerte de hábitos llenos de el poder de Dios, lleno de confianza en Jesucristo y sometimiento a su palabra, de manera que vivamos así, sobria, justa y piadosamente, bajo la gracia de Dios y en obediencia a Cristo. Que el Señor te bendiga.